visto que tiene mucho que contar y quizás es difícil seleccionar qué es lo que queremos contar en esos 3 episodios y también por qué 3, ¿no? Quizá planteábamos un poquito más de episodios, no sé si es un tema vuestro, de producción, de... A ver, en cuanto a la labor de síntesis, es que al final es una labor de primero poner todo en línea y luego ir acortando, ¿no? Y eligiendo los temas, han quedado muchísimos temas, muchísimos bloques. De hecho es curioso, pero teníamos previsto un par de bloques que eran bastante humorísticos, sacando de la jerga, etcétera, y no cabía por no ya por espacio, sino también por el tono, ¿no? Al final, poco a poco la historia ha sido yendo por unos derroteros de thriller, de historias de despachos, de poder, de ambición, de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Y la verdad que en ese sentido creemos que hemos encontrado una buena ruta y incluso creemos que no es un documental de nicho, porque al final al principio decíamos, es un documental sobre deporte. Al final el deporte es un elemento más y es casi un thriller, ¿no? Donde ese equipo de investigación entra a ese almacén y va ordenando poco a poco esas cajas que en muchos sentidos está ordenada, pero en otros sentidos estaban desordenadas. Había fotografías que al principio decíamos, ¿quién será este personaje de aquí? Y luego poco a poco íbamos encajando las piezas y sobre todo dejar despertar un poco también que vaya descubriendo a través de viajes en el tiempo por qué José María es como es, ¿no? Que al final es un personaje que en comparación con otros personajes que hemos hecho documentales, ha costado muchísimo ver a la persona detrás de ese personaje, ¿no? Un personaje con muchas capas, desde pequeño sabía que tenía todo en contra por un poco por su físico, por su voz un poco radiofónica y el tío lo tenía claro y en ningún momento se quitó esa armadura, excepto en un momento del documental que bueno, no sé si os hago spoiler, pero vamos, es el momento en el que él se arropa con sus nietas, ¿no? Está desde una posición ya de retiro y a sus nietas pequeñas les muerde el piececito y tal, y entonces ahí comprendes que efectivamente todos esos años de carrera con José María completamente distinto a lo que puede ser ahora, que ahí mostramos un José María familiar, sonriente, que apenas hay fotos, y mira que hay fotos, pero prácticamente ninguna aparece sonriente y con cara de amable, pero cuando sus nietas se derriten, ¿no? Es un poco al hilo de esto, ¿por qué 3? ¿Por qué no 5 o 6? No te digo por qué no 20, pero ¿por qué no 5 o 6? Bueno, ¿es lo que os pidieron? ¿Es lo que queríais? No, porque pensábamos que era la estructura perfecta para abordar un tema así. Date cuenta que el primer capítulo para nosotros es un poco la introducción al personaje, porque damos por supuesto que hay mucha gente que lo conoce, pero obviamente José María hace 21 años que se retiró y contábamos con que había mucha gente que no iba a saber quién era. Entonces hay un primer capítulo que te describe al personaje y te habla de cómo una persona, como os contaba Alberto, que lo tenía todo en contra, ¿no? Que era la persona con la voz menos radiofónica del mundo, o sea, tenía todos los elementos en contra. Y cómo esa persona llega a alcanzar las más altas cotas de poder y se convierte en el periodista más famoso de este país, ¿no? Y hay un segundo capítulo que yo creo que es los años de guerra, que se llama Vietnam en las ondas, que es ahí donde hablamos de la guerra del larguero, pero un poco de los años más con mayor conflicto. Y un tercer capítulo donde existe esa redención del personaje y donde por otro lado hay un momento, yo creo que es histórico, que es ese momento en el que realmente José María mira a cámara y se despide de sus oyentes. Daos cuenta de que cuando Alberto y yo nos metemos en esta cruzada había un componente de, joder, vamos a cumplir algo que yo creo que José María le debe a la gente, y es que le diga adiós, porque no lo hizo. Y hay un momento muy bonito que no os queremos desvelar, pero tenemos la despedida profesional de José María García a todos sus oyentes, ¿no? De todas formas, son también 3 capítulos, porque a ver, cuando tú enfocas un proyecto de serie documental es muy difícil saber si vas a tener para 2 capítulos o para 6. Es imposible, porque todavía no te has metido en el fondo en faena, ¿no? El último capítulo siempre es complicado de afrontar, porque por un lado tienes que construir el final y añadir esas cosas que se te han quedado un poco descolgadas durante el resto de la serie. Pero al final 3 episodios es presentación, nudo y desenlace, que es una estructura clásica, y apostamos por ello y la verdad que creemos que ha quedado redondo. Bueno, hablabais un poco del thriller, del rollo que parece un poco true crime, no sé si eso fue surgiendo o lo teníais pensado desde el principio. No, estaba pensado desde el principio. Sí, de hecho,
yo creo que a priori la historia de José María García puede parecer una historia de deporte, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones que es una historia de poder. El deporte es algo colateral a toda esta trama y aparecen deportistas, aparecen entrenadores, pero realmente yo creo que si nos quedamos con el personaje y nos quedamos con toda su historia, lo que la gente va a ver es una historia de poder y de ambición. Entonces, desde el principio lo tuvimos muy claro. Nos gustaba un poco ese rollo thriller, que la gente fuera entrando. De hecho, si veis los primeros minutos de la serie, ya vas entrando en otro tipo de narrativa que te lleva más incluso a una película de ficción más que a un propio documental. Sí, yo quería preguntaros, habéis hecho Rafaelísimo con Rafael, una gran figura de la música, habéis hecho Anatomía de un Dandy con Paco Umbral, también otra gran figura, ahora Super García con uno de los referentes del periodismo. ¿Qué significa para vosotros mostrar a la gente una gran figura del periodismo como ha sido José María García? Pues sobre todo, como siempre en los otros trabajos anteriores que hemos hecho biográficos, es una grandísima responsabilidad. Porque al final tienes que condensar toda una vida. La verdad que es un poco frustrante. Cuando haces tantas biografías dices, joder, qué chiquitito me siento cuando haces entrevistas, o sea, cuando haces series documentales de gente que parece que ha vivido 10 vidas, ¿no? Y tú estás aquí y dices, joder, pero es que esta gente ha estado con lo más potente de la historia del periodismo, con otros artistas, y al final el obligarte a condensar prácticamente en menos de 3 horas, toda una vida, pues da vértigo, ¿no? Y a lo mejor una frase mal puesta te cambia el sentido de todo un capítulo y bueno, y al final también en este sentido que don José María García ha estado tan involucrado aportando su archivo personal, etcétera, pues ha sido vertiginoso. También una de las cosas que estamos ahora empezando a ver es el tamaño de la figura de José María en una sociedad e incluso en todo el terreno periodístico, ¿no? La cantidad de periodistas que estamos conociendo que se nos acercan sin haber visto la serie y nos dicen, estoy deseando ver la serie porque yo me dedico a lo que me dedico porque de pequeño escuchaba a José María García. O mismamente cuando hemos estrenado el tráiler, esa música de cabecera de Super García, no os imaginé la de veces que nos han dicho, mira, los pelos de punta. Y ahí te das cuenta que es algo que está metido ya en el ADN, en el imaginario, en el cerebro de un montón de españoles que siguen parando a Super García por la calle y le dicen, es que yo te escuchaba por la noche, es que yo me dormía contigo, es que eso es impagable, ¿no? Entonces, ahora es como quizá crece un poco más ese sentimiento de responsabilidad y eres un poco más consciente de lo que acabamos de hacer, ¿no? Con esta serie documental. Yo quería preguntaros un poco qué idea, qué filosofía tenéis en Dada, porque me encanta que contáis historias de personajes conocidos, pero cómo nacen estas chispas en vosotros, ¿no? Y también qué horizontes tenéis, si tenéis alguna historia que digáis, es que me encantaría meterme ahí. Bueno, es curioso, a nosotros nos gusta romantizar con esto y pensar que al final lo que hacemos deja un pozo. Es decir, creemos también, y en este sentido yo creo que Movistar y Dada están muy en consonancia, ¿no? Como sabéis, por parte de Movistar, por la línea de no ficción, creo que también por la línea de ficción también, pero bueno, existe como una especie de voluntad de luchar contra ese Alzheimer que hay en este país, de las grandes figuras, que de la noche a la mañana alguien que ha sido tan grande pasa a ser totalmente un desconocido, ¿no? Bueno, pues, y de alguna forma yo creo que Dada y Movistar en ese sentido han hecho buen encaje porque también es nuestra filosofía, ¿no? Nos encanta nuestro trabajo, nos encanta esa labor de arqueología audiovisual, de recurrir a grandes figuras. Nos pasó también con Francisco Umbral, ¿no? Era un escritor que había sido todo, que era una figura mediática que estaba en todos los medios y de la noche a la mañana pasa a no hablarse de él, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no investigamos sobre este personaje? Y con García teníamos un caramelito de personaje, porque es que reúne todos los condicionantes para convertirse en... Sabíamos que teníamos un contenido muy sensible, pero era muy rico, ¿no? Porque obviamente tienes desde el periodista de raza, que comienza de lo más bajo
y se convierte en una persona que crea un estilo propio, que baja a los campos empieza con las retransmisiones inalámbricas, la persona que revoluciona la Vuelta Ciclista a España, que hasta aquel momento era un deporte que era muy aburrido, y de pronto crea un espectáculo de algo que realmente, si lo piensas, es un deporte muy aburrido de escuchar, ¿no? Y luego había una segunda capa que era el poder, ¿no? Ese ciudadano Kane, ese ciudadano García que le han llamado en algún artículo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se pasase toda la vida luchando contra el llamado imperio del monopolio, que se le caía la boca a José María de hablar de él, y termine tratando de crear otro emporio que luche contra él, pero acaba devorado por esos mismos, ¿no? Hay mucho ahí como de Juego de Tronos, ¿no? Hay como una guerra que ya veréis en la serie, que yo creo que está muy bien retratada. ¿Os ha dado algo que no esperabais y no os ha dado algo que esperabais? Es decir, vosotros antes de empezar decíais, joder, a ver si esto nos lo hace y al final no os lo ha hecho, y sin embargo ha habido algo que habéis dicho, joder, esto no lo esperábamos de él y sin embargo ha estado aquí a tope. A mí, por ejemplo, me sorprende bastante la de halagos que os ha soltado, teniendo fama de ser un jefe más que cabrón. Entonces, terminar un trabajo con él y que te diga que muy buen trabajo y todo esto, me imagino que está muy bien, pero durante el rodaje y durante la preparación. Bueno, a lo mejor podemos contestar esta pregunta entre los dos. ¿Qué cosas que nos ha dado y no esperábamos? Bueno, su agenda. Es acojonante. O sea, el primer día que nos sentamos con él y dijimos, José María, no sé si, claro, queremos que participe cierta gente, pero yo no sé si tú te das el contacto con su programa. ¿A qué crees? ¿Al rey? ¿Vas a entrar al rey? No, eso... ¿A qué crees? ¿A Rafa Nadal? No, a lo mejor no. Tal. Y luego su predisposición a hacer todo, ¿no? Esos seguimientos que hemos hecho en Luarca, en Marbella, aquí en Madrid, seguirle a entregas de premios. Nos ha dejado meter la cámara en el coche con él, en su casa, porque la verdad es que no esperábamos que se involucrase tanto, y la verdad es que no ha habido un no. Y su parte familiar, ¿no? Yo creo que es la primera vez que aparecen sus hijos en la serie, porque sus hijos nunca habían aparecido en los medios hablando sobre su padre, sobre todo Pepe García, que es el hijo mayor, que huye totalmente de los focos, de las cámaras, etc. Y por primera vez aparece delante de una cámara hablando sobre su padre, que creo que no fue nada fácil para él, pero yo creo que hay una vertiente inédita que no esperábamos y que finalmente hemos podido conseguir. Bueno, habéis hablado un poco en la rueda de prensa de todos los testimonios que eran más críticos con él, habéis dicho que se lo ha tomado bien, no sé si tenéis miedo de que no fuese así, si va a ser un poco más... Sí, es que, a ver, es lo que os comentábamos hace un momento, es que es muy difícil. Que ponernos en la piel, ¿no? De alguien que hace una serie sobre ti y de pronto aparece tu principal enemigo criticándote y diciendo cosas sobre ti. Mira, vamos a contar una anécdota. Nosotros estuvimos reunidos con él y le dijimos, bueno, José María, ¿cómo vamos a hacer esta serie? Porque al final tú eres un personaje muy polémico y aquí lo que nadie se va a creer es que solamente sean halagos y José María García descendió de los cielos. Y dijo, conmigo no tenéis ningún problema. Y dice, a mí me pueden llamar desde hijo de puta hasta mafioso. Bueno, pues las dos cosas se le llaman en la serie y no nos ha hecho quitarlas. Es decir, ha cumplido su palabra en ese sentido, ¿no? Y entonces eso dice mucho de él. Al final yo creo que es un libre pensador, es una persona a la que me gusta, de hecho su círculo de amigos más cercanos, si os dais cuenta, no es gente de izquierdas o de derechas, es Edu Galán, Manuel Javois, Antonio Lucas, Raúl del Pozo, es decir, es Arturo Pérez Reverte, son gente que defiende su verdad y que no le baila el agua a nadie, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos hemos sentido muy libres a la hora de hacer la serie y creo sinceramente que es uno de los grandes aciertos de la serie, porque la gente que no aparece no es porque no les hayamos llamado, sino porque no han querido. Entonces eso dice mucho también de José María, ¿no? Que nos haya dado carta de libertad para poder hablar incluso con sus enemigos, ¿no? Yo, si puedo, os quiero preguntar por dos invitados de los muchos que tenéis entrevistados y con distintas preguntas. Una, ¿cuándo se grabó la de Juan Antonio Alcalá? Y la otra, ¿cómo fue lo de Mariano Rajoy? Lo de Juan Antonio Alcalá solo por saber la fecha y ya yo me monto mis cosas. ¿Fue a lo mejor septiembre? Hace bastante tiempo, sí. Vale. Julio, porque hicimos en agosto un parón, o sea, un poquito antes o un poquito después de agosto. Me vale. Es que hay más de 40, no tenemos la fecha. Ya, no, tranquilo. Pero sería por vale, ya está. Hace bastante tiempo, sí. ¿Y lo de Rajoy, cómo fue?
porque llama un poco la atención a un presidente de gobierno opinando sobre un periodista y de forma tan abierta. ¿Cómo fue lo de Rajoy? ¿Cómo llegasteis a él? ¿Si también fue a través de esa agenda que nos acabas de contar o cómo se gestó? Sí, fue a través de su agenda, pero es que lo mejor de todo es que Rajoy comentaba las vueltas ciclistas a España con García. Es decir, que esto es algo impensable hoy en día, que un ministro se pudiera sentar en un coche o y fuera en un helicóptero con un periodista a comentar la vuelta ciclista a España, pero es que ocurría, ¿no? Entonces, cuando contactamos con Rajoy, a la primera nos dijo que sí, y la verdad es que cada total que nos daba de la entrevista era mejor que el otro, porque como sabéis, Rajoy da bastante juego, ¿no? Y hay un momento muy gracioso cuando estamos hablando de la Vuelta Ciclista a España que se cuenta muy bien, ¿no? Rajoy dice que cuando empiezan los ataques de José María García hacia Perico, dice que iban a los diferentes lugares y la gente se metía con García porque, claro, defendían a Perico, ¿no? Y entonces Mariano Rajoy dice que le acompañaba y dice, claro, yo iba con él y yo estaba acostumbrado a que la gente se metiese con el político, no con el periodista. Y aquí ocurría a la inversa. Todo eso lo podéis ver en la serie. Sí. En el horizonte David Bisbal, ¿y cómo va ese proyecto? Bueno, David Bisbal estamos haciendo la producción ejecutiva, lo está dirigiendo Alexis Morante. Ajá. Y se estrenará los próximos meses en Movistar Plus también. Vale. Y sobre el próximo proyecto, bueno, no nos gusta hablar hasta que no se haga, pero hay cosas muy interesantes, tanto en el ámbito de biopic como también otras temáticas completamente ¿Con la distintas. matemática del espejo también estáis? Sí, estamos con la matemática del espejo en la tercera temporada, en la 2 y bueno, también estamos abriendo campo también en la parte de formatos televisivos, así que bueno, la verdad que muy contentos, en la productora estamos muy contentos. Sí, yo quería preguntaros también que vemos que, por lo menos yo que he podido ver el primer capítulo, y aquí se ha demostrado que no se calla nada, o sea, dice verdades como puños, y yo creo que el periodismo actualmente, necesita más José María García, porque yo creo que el periodismo sería diferente. Vosotros que habéis podido estar con él y habéis visto todo después de 20 años después, si tuvieseis que definir con una frase o con una palabra a José María García, ¿cuál sería? ¿José María García es? Yo voy a robarle la palabra a algún entrevistado, es un agitador. Sí. Y yo le voy a robar un adjetivo a Emilio Romero, que era el director del diario Pueblo. Para mí José María García es un excitador. Pues muchísimas gracias. Gracias. A ver los 3 episodios. Oye, A ver qué tal, a ver qué os parece. Total. Muchísimas gracias a vosotros. por la cobertura. Hay ganas de segundo y tercero. De segundo y tercero, sí. ¿Hay Primero- segundo todavía? No, Movistar solo nos ha mandado el primero, nada más. Bueno, Primero sí ya con le una conoces. semana de diferencia. Eso es. Sí. Sí, hombre, pero que a nosotros. El primero ya empieza con fuerza, ya el segundo y el tercero ya no me quiero imaginar. A Ya. mí el primero, si ya le conoces, es lo que tú has dicho, es bastante de presentación. Entonces, si ya le conoces, dices, bueno, vale, Sí, dale lo más. dejamos ahí, Pero dejamos el dedito ahí de la- entonces, cuando acaba el segundo, cuando acaba y va a llegar el segundo, dices, Claro, como en la el segundo puta. está en larguero, que es lo que todo el mundo quiere ver. Claro, efectivamente. Si no, Eso no queráis, es. ¿eh? Eso es, Es eso una, es. es una putada lo de que no haya estado José Ramón. Pero, Ya. joder. Mira, es que tú no intentó, sabes. se intentó. No sabes. Hasta Se que intentó, no se ni nos coge intentó. el teléfono ya de besados. O sea, fue agotado. Como él hoy, ¿no? El que ha contado con el del libro. Es verdad. Me habéis dicho hasta el nombre. Le hago no sé cuántos prólogos. No tiene filtro. Madre mía.